Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo utilizar la función de búsquedas avanzadas. Para iniciar, comencemos con una búsqueda cualquiera. En este caso usaré el término liderazgo de una búsqueda simple, que es la que se tiene de manera predeterminada. Podemos ver que al buscar de este modo, y aunque utilicemos una o varias palabras de búsqueda, el metabuscador incluirá en los resultados todos aquellos registros que contengan la palabra o palabras que se hayan ingresado en la caja de búsqueda y que coincidan casi de manera exacta con algún texto del título, autor, abstract y palabras clave. Al final, el metabuscador incluirá también resultados que se encuentren dentro del texto completo del artículo en el caso de que éste no sea de una liga o una fuente externa. Esto es, la búsqueda dentro del texto completo se hace solo con registros que se encuentren en las bases de datos contratadas. De otro modo, solo buscará en título, autor, abstract y palabras clave. De ahí que algunas veces tengamos la necesidad de realizar búsquedas más asertivas en las que queremos que la palabra o palabras clave que estamos incluyendo en la caja de búsqueda se correspondan a una sección concreta del registro. Por ejemplo, es posible que queramos buscar liderazgo y emprendimiento, pero que dichas palabras clave coincidan solo con el título. Otras veces necesitaremos hacer búsquedas por autor y otras de otros tipos. Si solo queremos buscar dentro del título o el autor, del lado izquierdo en la caja de búsqueda simple podemos seleccionar estas secciones y realizar una búsqueda simple. Sin embargo, si lo que queremos es realizar búsquedas un poco más complejas, es recomendable utilizar la función de búsquedas avanzadas que nos permite hacer lo anterior pero en diferentes secciones a la vez y con la opción de incluso agregar booleanos. Lo que nos permite la búsqueda avanzada es agregar otros criterios mediante los booleanos, en este caso and, or o not, para que yo le diga que además quiero que me busque liderazgo pero dentro de negocios y que negocios sea más bien el descriptor, esos tags que ponen los autores. En este caso vamos a ver cómo de los resultados que teníamos se nos refinan y tenemos ahora muchos menos resultados en los cuales las palabras de liderazgo tendrán que estar forzosamente en el título y la palabra clave negocios tendrá que estar en los descriptores. Es posible que yo quiera además agregar un autor en especial. Vamos a imaginar que queremos poner a un autor que se apellida Pérez y entonces le digo que además me busque todos aquellos que el título sea liderazgo, que el descriptor tenga negocios y que el autor sea Pérez. En este caso, en lugar de este número de resultados, baja drásticamente porque ya le puse muchos filtros. Incluso puede ser que aquí únicamente le estoy pidiendo que sean búsquedas de tipo filtro porque es un AND, pero puedo además agregar otro tipo de filtro, por ejemplo un NOT, porque a lo mejor no me interesa ningún trabajo que haya sido hecho o que tenga el término en España. Vamos a imaginar que no queremos nada que esté en España y que lo quite todo del texto completo. Entonces la búsqueda se convierte ahora en el título liderazgo, en descriptores negocios, en autor Pérez, pero que no tenga la palabra España en ningún lugar. Vemos que ahora únicamente quedan 10 de los 12 resultados que había. Estos resultados que estamos viendo acá nos van a permitir encontrar solamente aquellos registros que cumplen con estas 4 condiciones. Por supuesto, yo puedo jugar con estas variables, incluso agregar booleanos directamente dentro de la caja como hemos visto en las búsquedas simples. Esperemos que esto te sirva para hacer más asertivas tus búsquedas.